Queremos escribir la expresión 9x al cuadrado menos 36x menos 3, en la forma, a veces la cantidad x menos h al cuadrado más k. Entonces, pasando de este formulario a la izquierda, x al cuadrado más bx más c, a la forma de la derecha, o la forma, a veces la cantidad x menos h al cuadrado más k. Para hacer esto, seguiremos estos 4 pasos. Paso 1, si uno del coeficiente de x al cuadrado no es 1, factorizaremos a partir de la x al cuadrado en términos de x. Observe aquí. 1 igual a 9, lo que significa, factorizaremos 9 de 9x al cuadrado menos 36x. Entonces eso nos daría 9, y luego tendríamos, multiplicado por la cantidad x al cuadrado menos 4x. Ahora el siguiente paso es formar un trinomio cuadrado perfecto. Así que sigamos y dejemos un espacio aquí. Vamos a agregar una constante para completar esto para el siguiente paso, y luego todavía tenemos menos 3. Observe cómo aquí, cuando agregamos un valor aquí, realmente estamos agregando 9 veces ese valor, que tendremos que deshacer, así que escribamos, menos la constante aquí. Ahora, paso 2, queremos formar un trinomio cuadrado perfecto. Para hacer esto, agregamos b dividido por 2 al cuadrado aquí, donde b es el coeficiente del término de grado 1, o el coeficiente de x. Observe que aquí b es igual a 4 negativos, por lo que vamos a agregar 4 negativos divididos por 2 al cuadrado, que serían 2 al cuadrado negativo, que es igual a 4. Vamos a agregar 4 aquí para hacer de este el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, pasa 3, vamos a deshacer el valor agregado para formar el trinomio cuadrado perfecto. Observe cómo agregando 4 aquí, debido a la distribución, realmente estamos sumando 9 veces 4, 36. Entonces, para deshacer 36 positivo, tendremos que restar 36 aquí. Finalmente, paso 4, factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, que es el trinomio aquí, dentro del paréntesis. Ahora, porque sabemos que este es un trinomio cuadrado perfecto, tendrá en cuenta la cantidad x más b dividido por 2 al cuadrado. Observe aquí, b dividido por 2 es en realidad negativo 2, por lo que vamos a tener la cantidad x menos 2 al cuadrado. También demostremos factorizar esto como lo haríamos normalmente. Tendríamos dos factores binomiales, y aquí tenemos 3 negativos menos 36, que serían 39 negativos. Factorizando el trinomio tendremos un factor de x aquí y aquí. Los factores de 4 positivos que se suman a 4 negativos son 2 negativos y 2 negativos. Entonces tenemos menos 2 y menos 2. Trayendo un cuadrado perfecto, tenemos 9 veces la cantidad de x menos 2 cuadrados menos 39. Ahora tenemos la expresión cuadrática dada, en la forma solicitada, que es la forma, a veces la cantidad de x menos h al cuadrado más k. Notaremos que a sería 9, h sería positivo 2 y x sería negativo 39. Espero que hayas encontrado esto útil.